Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Compartimos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Hoy, Padre amado Dios, queremos alabarte, glorificar tu nombre santo. Estando en la cárcel, en el sufrimiento, en el dolor, en la lepra, estando, Señor, golpeado por el mundo, por el pecado, así como Pablo y Silas estuvo en la cárcel, mi Dios, pero en todo momento alabaron tu nombre poderoso. Hoy, Señor, queremos alabarte porque tu Hijo Jesús nos ha mostrado tu rostro en la misericordia, sanando a los leprosos, libertando, Señor, a las prostitutas, a los publicanos, a los pecadores, a todos los arrepentidos, Señor, que encuentra misericordia en tu mano. Hoy Jesús muestra el poder y la gloria de Dios que se manifiesta en la misericordia. Y dice la primera lectura, amado, en Sabiduría 6, verso 7. Él es Señor de todos y no tiene preferencias por ninguno. Él hizo a los grandes y también a los pequeños y se preocupa de todos por igual. Bendito sea Dios. Este Dios se preocupa por los pobres, por los ricos, por los gordos, por los flacos. Este Dios se preocupa por aquella persona que tiene muchos problemas y por la persona que no tiene problemas. Se preocupa por los sanos y por los enfermos. Este Dios tiene preocupación por aquella familia que están a punto de separarse, de destruirse, de divorciarse. Este Dios se preocupa por la familia santa, por los matrimonios santos. Este Dios se preocupa por todo y por eso dice la palabra en Lucas 4, 18 que Jesús viene para dar libertad a los oprimidos, a los excluidos sociales, a los presos, a los ciegos, paralíticos. Y hoy Jesús muestra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. Jesús dijo: ¿acaso no eran 10 los que se quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de Jesús. Amado, estos hombres leprosos gritaron desde lejos, desde la distancia. Estos hombres se quedaron lejos de Jesús. ¿Y por qué se quedaron lejos? ¿Por qué no pudieron acercarse hasta Jesús? Es porque dice la palabra en Levítico capítulo 13 en adelante, 3 capítulos se refiere directamente a los leprosos. Esta enfermedad de lepra tenía una ley que le impedía acercarse a los demás. La lepra, amado, es una enfermedad que excluía totalmente a los leprosos de la sociedad. Dice Levítico 13:45, el que tenga las llagas de lepra deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: soy impuro, soy impuro. Y mientras tenga las llagas, será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. Bendito sea el santo nombre de Dios. El leproso tenía que gritar a todo momento y a todo el mundo su impureza. Tenía que ir gritando su dolor. Tenía que ir gritando su lepra, su enfermedad, para que todo el mundo se diera cuenta y se alejara de él. Para que todo el mundo pueda darse cuenta de que hay un peligro, de que hay un hombre contaminado con la lepra y que nadie ni siquiera podría acercarse a él. Y mientras tenga la llaga, dice la palabra, vivirá solo y fuera del campamento. Si un padre de familia tenía lepra, tenía que vivir fuera de su casa, lejos de su esposa, de sus hijos,
de sus hermanos, parientes, amigos. Si una esposa tenía lepra, tenía que vivir lejos de su esposo, lejos de sus hijos, de su familia, de su matrimonio, de su casa. Si un joven, si un hijo, si una joven tenía lepra, tenía que apartarse de sus padres, de sus hermanos, de sus amigas, de sus amigos. Tenía que apartarse de su estudio, de su colegio, de la universidad, de tanta cosa. Era una persona totalmente excluida, porque la lepra, amado, es una enfermedad muy contaminosa. Hoy hay tanta lepra que nos está separando de nuestro esposo. Hay tanta lepra que hoy nos está separando de nuestra esposa. Tantas lepras hoy nos están separando de nuestros hijos. Los leprosos tenían que quedarse lejos de cualquier persona. Tenía que quedarse lejos del templo de Dios, de la casa de Dios. La lepra es aquella enfermedad que está alejando de Dios, que está alejando de Jesús. Estos leprosos se quedaron lejos de Jesús para gritar: Señor, ten compasión de nosotros. Pues la lepra es el pecado que nos aparta de Dios, que nos aleja de Dios, que nos aleja de la sociedad, nos aleja de la familia, de la iglesia, de nuestro esposo, de nuestra esposa. El pecado de la lepra nos aleja de nuestros padres, de nuestros hijos. Hoy tanta lepra, amado, que nos está separando, que nos está apartando, que nos está llevando al desierto de la soledad, al desierto del odio, al desierto del sufrimiento, al desierto del pecado. Hoy hay tantas lepras que están, amado, matando poco a poco a tanta familia, a tanto matrimonio, a tanta persona. Bendito sea el santo nombre de Dios. Estos leprosos, amado, podrían caminar. Ellos sabían que no había doctores para ellos. Sabían que no había remedio para su lepra, solamente Jesús. Escucharon cuando Jesús venía y salieron a su encuentro para gritar: Señor. Tanto tiempo somos rechazados. Somos rechazados por nuestro padre, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Hay tantas personas, Señor, que nos están excluyendo, y tú no eres capaz de excluirnos. Nosotros sabemos, Señor, que tú puedes acogernos, que tú puedes abrazarnos, aunque todo el mundo se aparta de nosotros, Señor. Tú viniste en busca de los leprosos. Cuando Jesús lo vio, amado, le dio una orden: váyase a presentarse al sacerdote. Porque, amado, Jesús le da el lugar a los sacerdotes, que tenía que certificar la sanación, la sanidad del leproso. Y hoy sigue diciendo la misma palabra Jesús. Si están contaminados con la lepra del pecado, si están viviendo bajo la esclavitud del pecado que se llama la lepra, en el hogar, en la familia, váyanse al sacerdote, confiésense, sánense, límpiense, por el camino se sanarán. Bendito sea el santo nombre de Dios. Hoy Jesús sigue diciendo la misma cosa: váyanse al sacerdote, váyanse al confesionario, váyanse a los sacramentos para que reciba sanidad, para que reciba liberación, para que pueda quedarse puro. Bendito sea el santo nombre de Dios. Estos leprosos hicieron caso a la palabra del Señor y fueron, y por el camino se sanaron. Bendito sea Dios. Amado, por el camino hay la sanación. Se comienza a encontrarse con Jesús. Estos leprosos se encontraron con el Señor Jesús. Capaz que muchas personas ya tuvo un encuentro personal con Jesús en algún retiro espiritual, en algún lugar, en algún círculo de oración, y ahora comienza el camino. Jesús indica hacia dónde tiene que ir para llegar a la plenitud de la sanación. Después del encuentro con el Señor, estos leprosos que salieron del desierto, que salieron de su lugar de la oscuridad, que salieron de su lugar del sufrimiento para encontrarse con Jesús, abandonaron su lugar de lepra para encontrarse con el Señor, y ahora Jesús se encuentra con ellos y los manda directamente al templo, los manda a la iglesia, lo manda al sacerdote para que pueda ser certificado su sanidad, para que estos hombres puedan por el camino ir sanándose, amado. Por el camino uno se va sanando, por el camino uno va cambiando su vida, por el camino uno se va convirtiendo
La conversión, amado, el cambio, la sanación total, no es solamente en el encuentro, sino que tiene un proceso. Y este proceso por el camino se va evolucionando. Pero uno solo, amado, glorificó a Dios. 10 leprosos se sanaron, pero uno solo volvió al Señor. Hay miles y miles de jóvenes que van terminando anualmente su confirmación. Hay miles y miles de niños, hay miles y miles de parejas que han recibido el bautismo, el sacramento del matrimonio, pero después abandonaron a Jesús, ya no vuelven. Estos leprosos son iguales. Buscaron a Jesús hasta que encontrar su sanidad, a encontrar la sanación. Buscaban al Señor por interés. Abandonaron su área de lepra, su sufrimiento. Cuando encontraron la solución, se olvidaron de Dios. Y Jesús se pregunta hoy, ¿acaso no eran 10? ¿Acaso no eran 100? ¿Cuántos se fueron al retiro? ¿Cuántos participaron en una jornada de oración? Eran 200 personas, 300 personas, pero ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos volvieron a Dios? Acá, hermano, volvió solamente un solo. 9 se olvidaron, 9 recibieron la sanidad, 9 encontraron trabajo, 9 encontraron salud, luego ya se olvidaron del Señor. Porque muchos buscan al Señor por interés. Jesús quiere que uno busque realmente al Señor para que pueda volver sano y salvo y siga alabando a Dios. Que no se olvide en el momento del dolor y en el momento de la alegría. En cada momento como este uno que volvió para alabar, glorificar y decir bendito sea el santo nombre de Dios. Amado, hoy es el día de abandonar nuestro desierto y buscar al Señor para sanarnos nuestra lepra. Y volver realmente al Señor y glorificar su nombre santo. Amado, que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús y comparta este audio.